Colombianos atropellados. Y en este punto golpean el costado a mi hija, luego la cabeza, ella cae atropellada por un bus del SITP provisional. El niño, pues al voltearlo estaba todo ensangrentado, todo vuelto nada, está muerto. Me quitaron mi pie izquierdo por esa persona que me atropelló ebria. La ley dice que el conductor debe detenerse y auxiliar a su víctima. Y este bus simplemente sigue su camino como si nada. Una persona inhumana y yo pude haber muerto yo ahí desangrado. Buenas noches. Si es conductor de un vehículo y atropella a alguien en la calle, hiriéndolo gravemente, y sabe que si lo recoge y lo lleva al hospital más cercano, podría salvarle la vida, ¿lo haría? Muchas personas dirían que sí, y de hecho lo hacen. Más que un acto humanitario, recoger a la víctima es su deber, es la ley. Pero tristemente es cada vez más común que los peatones y otros atropellados en las vías de Colombia sean abandonados. Miles quedan gravemente heridos cada año, otros mueren, algunos de ellos porque no fueron auxiliados por el conductor y llevados a un hospital a tiempo. Esta noche Laura Hincapié nos presenta casos que ilustran cómo una sola decisión que un conductor toma en cuestión de segundos, la de abandonar un atropellado, puede perjudicar su vida y las de sus seres queridos para siempre. El vehículo iba rápido por esta carretera que conecta a los municipios de Venecia con Cabrera, en Cundinamarca. Eran las 8:30 de la mañana del 13 de noviembre del año pasado, cuando empezó la tragedia. Yo salí de la pieza, me quité la camisa porque tenía calor, me paré aquí, mirando hacia arriba. Alirio Torres, un humilde agricultor de la zona, estaba en el andén de su casa cuando de repente Un ruido de un carro me estrelló. Me arrastró todo ese pedazo hasta por allá, casi hasta ese montón de tierra por ahí, en eso me recogieron. Alirio quedó abandonado en la carretera gravemente herido. Uno necesita que lo auxilien, pero yo según eso quedé fue inconsciente, ¿sí? Pero el conductor del vehículo no se detuvo, siguió su camino y 5 kilómetros más adelante, por esta misma vía, se encontró con el cabo del ejército Lobsan Sosa. Venía en mi moto, cuando veo la proximidad de un carro con mucha velocidad. Lobsan recuerda que el carro iba en contravía. Yo le pitaba y él no reaccionar, ni esquivar, ni pitar, ni nada. Al contrario, según él, el conductor aceleró. No me pude salvar del impacto que me pegó por el costado izquierdo. Caigo y quedo mirando en la dirección que sale el carro. Como lo hizo con Alirio, el conductor, según cuenta el militar, tampoco se detuvo para auxiliarlo. Decidió escapar y en su huida casi atropella a Norma Manjarres, quien conducía una motocicleta en compañía de su hijo. Nos encontramos el carro que atropelló a Lobsan y lo abandonó. Dijimos, ve, ese carro casi nos atropella también. Ella logró salvarse del impacto, pero Alirio Torres y el soldado Lobsan estaban gravemente heridos. Ambos atropellados por un conductor que no los auxilió y escapó. Un conductor de un carro fantasma, vehículos cada vez más comunes en Colombia. John Torres es el hermano de Alirio, el primer atropellado. Aún recuerda la angustia que vivió esa mañana. Prácticamente yo lo vi como si estuviera muerto. Sí, porque el accidente fue muy fuerte. El golpe fue durísimo. ¿Usted alcanza a ver algún carro, John?
veo un carro plateado, una Toyota Prado. ¿Estaba huyendo el carro? Iba a toda velocidad haciendo el zigzag. John, angustiado, envió a su hermano al hospital en un mototaxi, mientras él se fue a perseguir la camioneta que lo había atropellado. Y lo persigo con el fin de que no vaya a esconderse de pronto, ¿sí? Verificar uno quién es el responsable de esos hechos. Sin embargo, John tuvo que detenerse 5 kilómetros más adelante, cuando vio en la carretera a un hombre gravemente herido. Estaba ahí tirado, sangrado, con un pie destrozado. Y me dijo, señor, no me deje botado, por favor, no me deje botado. Era el cabo Lobsan, quien había sido atropellado minutos después por el mismo conductor que arrolló a Lirio. El militar se estaba desangrando en la vía. Cuando me vi que mi pie estaba totalmente estripado y eso, entonces lo que hice fue arrastrarme hacia la pared, agarrar un bejuco y hacerme un torniquete. John tuvo que parar la persecución de la camioneta y llevar al cabo Lobsan al puesto de salud del municipio de Venecia. En este lugar ya estaban atendiendo a Lirio, el primer atropellado. Me decían, no, lo estrelló un carro, pero yo no sé, yo no recuerdo. El campesino había sufrido varias fracturas. Que me rompieron la cabeza y me rompieron por aquí. El impacto también le fracturó el brazo y la pierna izquierda, mientras que el militar Lobsan estaba aún más grave. Tuvo que ser trasladado de urgencia a Bogotá en un helicóptero del ejército, como quedó registrado en este video. Me dice, mira que tu pie lleva mucho tiempo así, no lo podemos armar porque lleva mucho tiempo, se va a infectar. Los médicos solo tenían una opción. Me dicen, lo vamos a imputar, ya sabía que mi pie no iba a estar duro. ¿Por qué? Un valiente soldado que perdió su pierna, pero no en la guerra. Un humilde campesino que quedó casi inmóvil y una mujer que se salvó de milagro. Todos víctimas de un mismo conductor que no los auxilió. Pero, ¿quién era el responsable de semejante tragedia? La primera pista que tenía John, el hermano de Alirio, eran las características del carro fantasma. Una Toyota Prado. Una camioneta lujosa como esta, muy poco común en la zona. John empezó a preguntarle a los vecinos si tenían información de este vehículo. Y fue cuando apareció el testimonio de Nubia Bernal. ¿Qué es lo que usted ve el día del accidente en el que resulta atropellado el señor Alirio y el militar? En esta curva apareció un vehículo. Vi que atropelló a la moto. En ese instante aumentó la velocidad. Cuando él aumenta la velocidad, pues obviamente supe que era lo que llamaban un carro fantasma y le tomé las placas 236, es lo único que se me grabó. Con este dato contundente, John, el hermano de Alirio, se fue entonces para Venecia a buscar la camioneta. Mientras que Norma Manjarrés, quien se salvó de ser atropellada, dijo haber identificado al conductor del carro fantasma. Norma, ¿quién iba manejando el carro en el momento en el que atropellan a Lobsan y casi que los atropellan a ustedes? El alcalde de Cabrera. Norma se refería a Carlos Cárdenas, actual alcalde del municipio de Cabrera, ubicado a unos 20 minutos del lugar del accidente. La Toyota color gris, propiedad de la alcaldía, era, según esta testigo, el carro fantasma que había atropellado a Lirio y al militar Lobsan. La información fue entregada a la policía de Cabrera, que horas después del accidente halló la camioneta del alcalde Carlos Cárdenas en Mundo Nuevo, un municipio ubicado a 40 minutos del lugar del accidente. Y allá la policía lo captura, lo llevan para Cabrera. El alcalde estaba con un acompañante quien fue identificado como Norbey Beltrán. Ambos, al igual que la camioneta propiedad de la alcaldía de Cabrera, quedaron a disposición de las autoridades. Mientras tanto, Lobsan sufrió 2 reanimaciones durante la amputación de su pierna, pero como un valiente soldado, le ganó la batalla a la muerte. 2 días después del accidente, despertó y entregó información valiosa. ¿Usted alcanza a detallar físicamente al conductor del carro que lo atropella? Sí, claro. Utilizaba gafas, un señor de entradas, luego me muestran la foto
y efectivamente dimos cuenta que era el alcalde de Cabrera. Su testimonio era contundente, pero la gran pregunta que todos se hacían era por qué el alcalde de Cabrera, Carlos Cárdenas, no auxilió a Lirio y al militar Lobsan cuando los atropelló. ¿Por qué los abandonó en la vía gravemente heridos? El fin de semana que atropellaron a Lirio eran las fiestas del pueblo de aquí de Venecia, Cundinamarca. Y varios testigos afirmaron que vieron al alcalde de Cabrera, Carlos Cárdenas, tomar licor en varias celebraciones. Todos corroboran, sí, nosotros lo vimos acá tomando esa noche. Él estaba acá en las fiestas. La mañana del 13 de noviembre del año pasado, según varios ciudadanos, el alcalde habría salido tomado del municipio de Venecia hacia esta carretera que conduce a Cabrera, donde minutos después fueron atropellados a Lirio y el militar Lobsan. Pero, ¿cómo respondería el alcalde Carlos Cárdenas ante estas graves acusaciones? La ley colombiana es clara y señala que cuando un conductor atropella a una persona, tiene la obligación de detenerse y auxiliarla. Si no lo hace, estaría incurriendo en un delito denominado omisión de socorro, que tiene una pena de 2 a 4 años de prisión. Sin embargo, en Colombia cada vez es más común que conductores atropellen a una persona y no la auxilien. El vehículo que ocasionó el accidente se dio a la fuga. Un carro fantasma arrolló a un ciclista e infortunadamente el hombre de 30 años perdió la vida. Carros fantasma que en los últimos 2 años han dejado 240 colombianos muertos, de los cuales muchos hubieran podido salvarse si los conductores que los atropellaron se hubieran detenido a auxiliarlos. La víctima de estos carros fantasma puede ser cualquier colombiano, sin importar ni siquiera su edad, como le ocurrió a Oscar Cruz, de apenas 10 años. Observen este video en el que quedó registrado el momento en el que el niño fue arrollado por esta motocicleta. El grave accidente ocurrió el 31 de octubre del 2016 en este semáforo ubicado en la avenida Caracas, en el sector de Chapinero, en Bogotá. Iba con mi hijo acá, caminando, y acá en esta parte me atropelló mi hijo. Dimas Cruz cuenta que el niño se le soltó de la mano antes de que el semáforo para el peatón cambiara a verde y se atravesó la calle justo cuando estaba pasando esta moto. Más de 6 metros lo arrastró por debajo de las llantas. Y el man medio frenó y miró para atrás y se fue como si nada. Como en el caso del alcalde de Cabrera, el conductor de la motocicleta huyó y no cumplió con su obligación de detenerse y auxiliar al niño. ¿Usted alcanza de pronto a ver la placa de la moto que atropella a su hijo? No, yo corrí y fui a recoger a mi hijo. Entonces en el momento uno no tiene la cabeza sino para auxiliarlo. Para auxiliar a mi hijo. Su madre, Marina Guarnizo, llegó de inmediato al sitio del accidente y aún tiene intacta la imagen de su hijo gravemente herido en la vía. El niño, pues al voltearlo estaba todo ensangrentado, todo vuelto nada. Está muerto uno. Como el conductor que lo atropelló no se detuvo, el niño no fue auxiliado de inmediato. Su estado era grave y se perdía tiempo valioso para salvar su vida. Como a los 10-15 minutos llegó la ambulancia, pero ahí pasó mucho tiempo. Por la gravedad de las heridas, el niño fue sometido a una cirugía. Yo dije, me lo mataron, Dios mío, me lo mataron. No, no puede ser, ¿por qué? ¿Por qué? Mientras tanto, su padre, Dimas Cruz, buscaba pistas en el lugar del accidente del conductor de la moto fantasma que atropelló a su hijo. Y allí encontró una pieza clave. Del guardabarros. Y ahí traía un emblema de moteros, de unos moteros. Buscaron el nombre en internet y lograron contactar al jefe de dicho grupo, quien se comprometió a averiguar quién de sus miembros era el responsable de este accidente. Mientras tanto, el pequeño Oscar, como el superhéroe del que estaba disfrazado el día que fue atropellado, fue valiente y sobrevivió. Es un milagro que yo esté vivo, porque pues la moto me pudo haber matado. El
El niño aún no puede olvidar el miedo que sintió esos días que estuvo en el hospital. Yo sentía que me iba a morir. Me sentía muy mal por mi familia. En medio de su inocencia, sabe que ese día pudo morir desangrado en esta vía, tras ser atropellado por un conductor que no lo ayudó. Me hizo muy mal en no haberme auxiliado porque pues me pudo haber matado y como si nada. Sus padres tampoco perdonan a ese motociclista que abandonó a su hijo sin pensar en que su vida estaba en riesgo. ¿Por qué no me auxilió el niño? Es que la vida del niño no le vale. No fue un perro que se murió, es que ni un animal. Sin embargo, días después del accidente, el conductor de la moto fantasma finalmente se entregó y confesó haber atropellado al niño. La fiscalía lo interrogó y abrió una investigación del accidente. Pero los papás de Óscar, además de pedir justicia, aún quieren saber por qué este conductor no se detuvo a auxiliar a su hijo. ¿Qué le responderá a este hombre? ¿Y qué explicación tendrá el alcalde Carlos Cárdenas para no haber auxiliado a las dos personas que atropelló? Cuando un conductor atropella a otro puede tener una de dos reacciones. Pánico, por eso huye despavorido de la escena del accidente, pero también puede tomar una decisión racional después de hacer un balance entre las consecuencias y los beneficios de quedarse o irse del lugar del accidente. A partir de este momento pueden opinar con el hashtag numeral #carrosfantasmas. Ya regresamos. ¿Es consciente hoy de que ese niño pudo morir porque usted no lo auxilió? Ningún conductor de un carro fantasma salió de su casa ese día diciendo: hoy voy a atropellar a alguien. Casi nunca hay dolo o premeditación. Pero cuando sucede el accidente, un número alarmante de conductores huyen cuando contemplan las consecuencias legales. Entre más graves las consecuencias, entre ellas la posible muerte del atropellado, más miedo y pánico suele sentir el conductor. Es en esos momentos cuando se activa un instinto que en inglés se llama fight or flight, lo que se traduciría en algo así como pelear o huir. Este instinto se activa en la corteza frontal, la parte racional del cerebro, cuando estamos frente a un peligro inminente y debemos tomar una decisión rápida: huir corriendo con tal de sobrevivir o quedar impunes, o mantenernos fijos y, si es necesario, defendernos ante la amenaza o peligro. Como verán en la continuación de la investigación de Laura Hincapié, muchos optan por el primero. En esta carretera de Cundinamarca, dos hombres casi mueren esperando auxilio. Dos hombres atropellados por un mismo conductor que escapó. Peor que un animal, nos dejó botados. Y yo pude haber muerto ahí desangrado. Estas víctimas se preguntan por qué ese conductor, a quienes ellos identificaron como el alcalde de Cabrera, Carlos Cárdenas, los abandonó. La misma pregunta se hace el pequeño Óscar, quien fue atropellado en octubre del 2016 por este motociclista que también huyó. Me pudo haber matado y como si nada. El conductor que atropelló al niño Óscar Cruz es un joven que pertenece a un grupo de motociclistas de Bogotá. Él aceptó una entrevista con Séptimo Día, sin embargo, pidió no revelar su identidad. ¿Es consciente hoy de que ese niño pudo morir porque usted no lo auxilió? Sí, soy consciente de eso. Estoy afrontando esas consecuencias. ¿Por qué no detenerse? ¿Por qué no parar para auxiliar a un niño que había sido atropellado por usted? El miedo que yo sentí en ese momento, yo creo que es algo que no se puede explicar. La mente se me puso como en blanco. Me pregunté, ¿yo paro y me puede pasar algo aquí? Aunque el motociclista no era el responsable del accidente, pues no se pasó el semáforo en rojo y el niño fue quien cometió una imprudencia al cruzar la calle, aún así decidió escapar. Como te digo, el miedo que de pronto
hasta el papá del niño tomara represalias. El motero reconoció que tuvo miedo de que la comunidad lo linchara o de tener algún problema judicial si el niño llegaba a morir. ¿No cree que fue egoísta pensar en ese momento más en las consecuencias que traería para usted que en las consecuencias para ese niño que se debatía entre la vida y la muerte? Sí, fue muy egoísta. Desde esa vez, el remordimiento de que no paré ayudarlo sigue todavía. Según su testimonio, en él se activó lo que algunos psicólogos llaman como instinto de supervivencia, pues prefirió salvarse él de alguna consecuencia que salvar la vida del niño. Pero este instinto, según expertos, no justifica que no haya parado, pues existe otro instinto que debe ser mucho más importante. Y es el respeto por la vida del otro, por la necesidad de auxiliarlo en un momento en que está pasando por un problema, y más si yo lo genero. Según Fernando Rojas, experto en movilidad y en comportamiento de los conductores, se trata de un asunto de ética. Algo tan básico que hasta el pequeño Oscar lo entiende. Es como si fuera alguien que no le importaría la vida de los demás, sino que se preocuparía por sí mismo. Si en este momento uno de estos carros atropella a uno de sus hermanos, a una de las personas que usted más quiere, ¿usted qué esperaría de ese conductor? Que hubiera parado. Yo creo que eso esperó el papá del niño, que yo hubiera parado a auxiliarlo. Para la familia de Oscar, nada puede reparar el dolor que vivieron pensando que su hijo podía morir. ¿Qué le responde a ellos cuando dicen que la persona que atropelló a su hijo es una persona sin sentimientos, inhumana, que ni siquiera porque hubiera atropellado a un animal? Es algo que tienen razón. Yo pensé más en las consecuencias y no en ayudar a niños. Ahora este conductor deberá enfrentar las consecuencias por abandonar a su víctima y no auxiliarla. Y es que cuando un conductor decide acelerar y escapar, su víctima pierde tiempo valioso para salvarse, como le ocurrió al soldado Lobsan, quien fue atropellado por el conductor de esta camioneta, quien lo abandonó gravemente herido. ¿Usted cree, Lobsan, que si el conductor que lo atropelló se hubiera detenido y lo hubiera auxiliado, quizá las consecuencias para usted no hubieran sido tan graves? Sí, claro, efectivamente, donde ellos hagan lo posible en el momento que me recojan, de pronto hubiera salvado mi pierna. Lo más grave es que ese conductor que no se había detenido a auxiliarlos, que era el alcalde de Cabrera, quien horas después fue detenido por la policía y al día siguiente dijo esto en Noticias Caracol. Yo llegué y le di las llaves a familiar para que condujera porque pues yo ya tenía como unos 5 traguitos ya más en la cabeza. El alcalde reconoció que el día del accidente sí había tomado licor durante las fiestas de Venecia, donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, Cárdenas insistió en que él no iba manejando la camioneta de la alcaldía. Según él, su acompañante Norbey Beltrán fue quien atropelló a Lirio y al militar Lobsan. Ahí el tipo venía y atropelló ahí una persona y después pues, le dio como susto y siguió más adelante, atropelló a otra persona. Y su explicación para no haberse detenido a auxiliarlos fue que, según él, ni siquiera se dio cuenta que atropelló a 2 personas en plena luz del día. La verdad, yo venía dormido en el carro. Esta versión del alcalde, sin embargo, fue desmentida de inmediato por el mismo militar. ¿Esta persona fue el conductor que lo atropelló? Sí, claramente. Este señor es el alcalde de Cabrera. Ese es efectivamente la misma persona que venía conduciendo de carro. ¿Y usted cree que sí pudo identificarlo teniendo en cuenta que usted estaba herido? Fueron pocos segundos. ¿Cómo puede usted de pronto estar tan seguro de que es él? Por los rasgos físicos y más que la persona que me choca a mí, obviamente, o sea, su cerebro siempre lo tiene constantemente. Asimismo, Norma Manjarres, quien presenció el accidente, también dijo tener intacta la imagen de ese conductor que casi la atropella a ella también. ¿Este es el señor, según usted, que iba manejando el carro cuando atropellan a Lobsan? Sí, señora, es él. ¿Está segura? Sí, señora. Pues él está diciendo que no iba manejando es para tapar las faltas, para que no lo incriminen por ser una persona pública. Y equipo de la Unidad de Atención a las Víctimas. A pesar de estos testimonios, la versión oficial que entregó el alcalde a las autoridades es que él no iba manejando la camioneta. Así lo explica Javier Alfonso Martínez, abogado del cabo Lobsan. Lo que hacen aparentemente es que se bajan del vehículo y después dicen que el que iba conduciendo era el señor Norbey y no el señor Carlos Cárdenas, que es el alcalde del municipio. Pero sus víctimas no le creen. Él iba manejando, porque hay gente que dice que él es muy terco y que él a nadie le suelta las llaves. Y que en Venecia le dijeron que le consigan chofer y no. Él que no, un momento a otro se paró y se fue así como estaba borracho.
Para Alirio y el militar Lobsan es claro que el alcalde negó que iba manejando la camioneta, pues, según ellos, sabe que en este caso es el conductor quien debe responder por no haberse detenido a auxiliarlos, además del agravante de haber conducido bajo los efectos del alcohol. Ambos presentaban grados de alcoholemia, según los dictámenes médico-legales que fueron realizados. Séptimo Día buscó a Norbey Beltrán, quien según el alcalde era quien iba manejando la camioneta. Le solicitamos una entrevista, pero él no atendió nuestras llamadas. Por el momento, la investigación que está a cargo de la Policía de Tránsito y la Fiscalía aún busca determinar si es cierto o no que el alcalde Carlos Cárdenas era quien iba manejando el vehículo. Mientras tanto, Séptimo Día encontró en Venecia otros testigos. Edgar Molina es un campesino que vive tan solo a unas cuadras de la casa donde fue atropellado Alirio. La persona que venía manejándolo era el alcalde, porque los vidrios iban a medio subir, entonces se veían bien. Según usted, ve al alcalde de Cabrera manejando el carro, ¿y al cuánto tiempo es que ocurre el accidente de don Alirio? Creo que no estamos a más de 2 minutos por mucho. Por su parte, otra vecina afirma haber visto al alcalde entrar a Mundo Nuevo, donde la policía halló la camioneta estrellada. ¿Usted está segura que la persona que iba manejando el carro era el alcalde de Cabrera? Sí, señora, yo lo vi él manejando. Para Alirio y para el militar Lobsan no hay dudas de que el conductor que los atropelló y no los auxilió es el alcalde Carlos Cárdenas. Yo no puedo llamar a esa persona alcalde porque la forma en cómo me atropella, me arrolla y se va, eso no es de un funcionario público. Que ponga la cara y pague. Aunque Alirio y el militar Lobsan lograron sobrevivir, hay quienes no resisten. Como le ocurrió a la joven Diana Milena Velázquez. Llévame. Henry es su papá y hay un hecho que no lo deja dormir. Si este señor hubiera parado y hubiera auxiliado a mi hija, de pronto ella estaría hoy con nosotros. Diana tenía 30 años y muchos planes. Estaba enamorada y se iba a casar. El símbolo de la ternura en la familia, era muy alegre, era una niña bastante emprendedora. Desde hacía varios meses, Diana empezó a utilizar la bicicleta como medio de transporte para evitar los trancones de Bogotá. Él le compró todos los implementos, las luces, los reflectores, el casco. Su madre Miriam Molano recuerda que Diana era muy precavida, pero nada de esto fue suficiente. El 25 de octubre del año pasado, a las 6:30 de la tarde, en esta calle de Bogotá, la precavida ciclista fue arrollada por un bus del SITP provisional. Y como se observa en este video, el conductor ni siquiera frenó. Y en este punto golpea en el costado a mi hija, luego la cabeza, ella cae y este bus simplemente sigue su camino como si nada. Diana quedó abandonada en la vía, gravemente herida. Su madre fue la primera en llegar al lugar. La niña está aquí contra el Sardinel, con los pies hacia La Esperanza. Recuerda con dolor que ese día el reloj corría y Diana seguía esperando auxilio. La niña se empezó a hinchar. La carita, el estómago. Cuando llegó la ambulancia, la joven de 30 años ya estaba muerta. Pero si este señor hubiera reaccionado, hubiera tenido algún sentido humano, hubiera tratado de auxiliar, hubiera llegado una ambulancia más rápido. Henry empezó a buscar pistas del bus fantasma y encontró que en el lugar había varias cámaras de seguridad. Sin embargo, según las autoridades, en ninguno de los videos se logra identificar la placa del bus que le causó la muerte a la joven ciclista. Séptimo Día conoció que hasta el momento lo que se habría confirmado es que el bus pertenecería a la empresa Inversiones Sistema Express S.A., que cubre esta ruta para el Transmilenio. Séptimo Día le solicitó una entrevista a su gerente Henry Delgado para preguntarle qué están haciendo para identificar al conductor que atropelló a Diana. Sin embargo, él se negó a darnos una entrevista y solo envió un comunicado en el que aclaró que la empresa está colaborando con la justicia. La insensibilidad de los funcionarios que prefieren más bien eludir. Sin embargo, para Henry Velázquez, ellos no son los únicos responsables en el caso de su hija.
Hay una responsabilidad grandísima de la Secretaría de Movilidad. Que según el papá de Diana, debería vigilar la calidad de los conductores que se contratan para manejar los buses del SITP. No sé qué tipo de filtro o qué tipo de procesos de selección hacen para contratar a este tipo de personas. Y es que según datos entregados por la concejal de Bogotá, Gloria Estela Díaz, cada mes 5 bogotanos mueren atropellados por conductores de buses del SITP, de los cuales algunos no se detienen a auxiliar a sus víctimas. El SITP debe responderle porque no estamos hablando de un vehículo fantasma cualquiera. Henry se pregunta qué tipo de medidas está tomando entonces la Secretaría de Movilidad para evitar que los conductores atropellen a los ciudadanos y no los auxilien. Yo diría que el secretario de Movilidad es hora de que reaccione. Hay una preocupación grande también de parte... Séptimo Día buscó a Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad. ¿Cómo es posible que un conductor de un carro que está prestando un servicio, de un bus, al distrito, sea capaz de abandonar a una persona cuando la atropella? Es una conducta completamente reprochable que va a ser seguramente sancionada y el conductor no creo que pueda seguir operando. Sin embargo, cuando le preguntamos por los procesos de selección de los conductores... ¿Y no cree que esos filtros están fallando, secretario, teniendo en cuenta que tenemos un conductor que atropelló a alguien y no lo auxilió y trabaja para el distrito? Por ejemplo, los familiares de Ana Milena sienten que hay... Su jefe de prensa cortó la entrevista y no nos permitió cuestionar los procesos de selección de los conductores que manejan los buses del SITP. Por su parte, los papás de Diana Milena siguen esperando que la Secretaría de Movilidad actúe para evitar que otras personas sean víctimas de estos conductores. Nosotros hasta ahora no hemos recibido absolutamente ninguna notificación, ni de SITP, ni de la Secretaría de Movilidad, ni de la Alcaldía. ¿Y algún mensaje? Ya se acabó, por favor, la entrevista ya se acabó. ¿Listo? ¿No que le quisiera enviar un mensaje a los familiares de Diana Milena? No me toques eso. Pero la jefe de prensa del secretario de Movilidad impidió que él respondiera a nuestra pregunta. No, no vamos a mandar mensajes a los familiares. El único consuelo de los papás de Diana Milena es que se haga justicia y este conductor pague por no haber auxiliado a su hija. ¿Qué le diría al conductor que atropelló a su hija? Preséntese, ponga la cara y afronte la justicia, porque lo que ha hecho es un acto totalmente criminal. Y es que para analistas como Juan Lozano, los conductores de carros fantasma son delincuentes. El que sale de su casa en un carro y atropella a alguien no es un asesino, pero se vuelve un asesino. Si hay alguien que se está muriendo y no lo auxilia y se vuela, ahí se vuelve igual que el pistolero. Y por eso, dice Lozano, deben ser buscados y luego castigados con todo el peso de la ley. Y eso, un castigo severo, es lo que precisamente piden Alirio y el militar Lobsan para el alcalde Carlos Cárdenas, quien según ellos los atropelló y no los auxilió. Séptimo Día llamó al alcalde en varias oportunidades para solicitarle una entrevista. Sin embargo, fue imposible concretar una cita. Por esa razón decidimos abordarlo en la alcaldía de Cabrera. Muchas veces el conductor siente que la culpa es del atropellado. ¿Por qué cruzó allí? ¿O qué hacía parado en ese lugar? Se preguntan. Y pueden tener la razón. Pero cualquiera que sean las respuestas, hay un hecho. Accidentes que involucran carros fantasmas pueden cambiar la vida entera de su víctima, de su familia. El daño puede ser permanente y por eso hay que respetar la ley. Ya regresamos. Independientemente de lo que arrojen las investigaciones, hay un hecho concreto y es que no se auxilió a estas dos personas. Es una pregunta sencilla, alcalde. ¿Por qué no los ayudaron? Muchos accidentes que involucran carros fantasmas lamentablemente quedan impunes. Se disminuye aún más la posibilidad de que un conductor ayude a su víctima o decida entregarse después si estaba borracho o drogado, si sus papeles no estaban en orden o si tenía líos con la justicia. Pero hay conductores que sí paran para ayudar a sus víctimas atropellados. Buscan el hospital más cercano y allí los llevan. Su sentido de humanidad, basado en la ética y los valores que tienen, dictan que por encima de leyes y sanciones, contratiempos y culpabilidades, está la vida humana. Así como espera que otro conductor debe recoger a un ser querido suyo atropellado,
pues debe hacer lo mismo. De esta forma concluye la investigación de Laura Hincapié. Alirio y el militar Lobsan señalan al alcalde de Cabrera como ese conductor que los atropelló y no los auxilió. Una persona irresponsable, inhumana. Lo estrella uno y lo deja como ni que un animal, botado. El alcalde reconoció que iba en la camioneta y además había tomado licor, pero insistió en que él no era la persona que iba manejando. La verdad, yo venía dormido en el carro. Sin embargo, varios testigos desmintieron su versión. El señor alcalde era el que iba manejando. La persona que venía manejándolo era el alcalde. ¿Qué responderá entonces Carlos Cárdenas ante estas acusaciones? Laura Hincapié del programa Séptimo Día. Lo abordamos en la alcaldía de Cabrera para conocer su versión. Hay 2 personas atropelladas que no fueron auxiliadas y el vehículo que los atropelló fue el vehículo que usted utiliza para la alcaldía. Usted estaba dentro del carro. ¿Por qué razón no auxiliarlos? Todas las interrogaciones ahí la justicia las va a dirimir como tal. Independientemente de lo que arrojen las investigaciones, hay un hecho concreto y es que no se auxilió a estas 2 personas. Es una pregunta sencilla, alcalde. ¿Por qué no los ayudaron? Esas respuestas serán dadas a las entidades de control. Es que yo no quiero, digamos, evadir ningún tipo de responsabilidad. ¿Cómo se sentiría usted si hubiera sido un familiar suyo el que hubiera sido atropellado y no auxiliado como ocurrió con estas 2 personas? Mira, todos somos seres humanos y todos tenemos sentimientos. Entonces, la ¿Y por qué verdad entonces es que no auxiliarlos? en su momento, yo le responderé a todos los entes de control. Y esto fue lo que dijo cuando le preguntamos si él iba o no manejando el carro que atropelló a Alirio y a Lobsan. Y uno de los sobrevivientes dice claramente, con foto lo reconoce a usted, dice que usted iba manejando. Yo vuelvo y digo y me ratifico a los entes de control, que soy muy respetuoso de la justicia, les daré toda la información necesaria. Pero la pregunta puntual es, alcalde, ¿usted iba o no iba manejando el carro? Esa respuesta la vi a los entes de control. El alcalde no reconoció que estuviera manejando la camioneta, pero tampoco lo negó. ¿Pero qué dicen los ciudadanos en su pueblo? Nos sentimos defraudados con nuestro alcalde. Es una irresponsabilidad del hombre al atropellar 2 personas y no recogerlas. La actitud que tomó como persona es muy refutable y no debería estar en ese cargo. Para las personas es gravísimo que el alcalde de Cabrera haya estado tomando, se haya montado un vehículo, haya atropellado a 2 personas y no las haya auxiliado. ¿Qué le responde usted al pueblo, a ese pueblo que también lo eligió? Yo le respondo es que primero hay que hacer las investigaciones para luego así llegar a decir si fue o no fue. También le pedimos una explicación frente al hecho de que él había consumido licor el día del accidente. ¿No cree, alcalde, que más allá de un accidente de tránsito, eso es una tragedia que se pudo evitar, por ejemplo, si usted y su acompañante no hubieran tomado licor al manejar? Eso son situaciones que, digamos, que... Porque yo imagino que usted aquí en la presentan. alcaldía promueve campañas para que las personas no conduzcan después de haber tomado. Son situaciones que se presentan, pero está bien o está mal, pasa. alcalde. Un accidente de tránsito nadie lo planea. Pero no estamos hablando del accidente de tránsito, estamos hablando de haber conducido un carro o haber ido de acompañante en un carro después de haber tomado licor. Usted como alcalde creo que sabe que eso está mal. Mira, de todas formas, siempre van a haber accidentes de tránsito. Pero para Alirio y el militar Lobsan, el alcalde habría decidido escapar porque, según ellos, iba manejando bajo los efectos del alcohol, lo cual tiene una grave consecuencia legal. Sin embargo, existen otros casos en los que conductores que atropellaron a una persona, así no estuvieran bajo los efectos del licor o las drogas, deciden escapar y abandonar a sus víctimas, como habría ocurrido en enero del 2016 en esta calle del barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá. Yo estaba trabajando ahí en la esquina de la casa de mi mamá vendiendo tintos. El niño estaba conmigo, él llega y me dice que quiere un jugo. Luzari Muñoz recuerda que su nieto Jason Steven, de apenas 4 años, en cuestión de segundos se atravesó la calle. En un momento él se pasa a la tienda de acá al frente y a lo que él pasa viene el carro y aquí es donde él me lo atropella. En este video quedó registrado el momento en el que el niño es arrollado por este taxi. El conductor, según cuenta la abuela del niño, no tenía intención de detenerse. Él intenta como volarse, pero en ese momento toda la gente fueron los que lo detuvieron y lo obligaron a que él me llevara al hospital. Pero apenas llegaron a la clínica,
llega y da la vuelta, yo le digo que entre, pero él me dice que no, porque eso es contravía y no entra. El conductor huyó, a pesar de que el estado del niño era crítico. Y ya como a las 6:45 nos dicen que el niño fallece. Para Luz Dari el dolor era inmenso, además de la impotencia que sentía porque ese conductor había escapado. Él se va como si él hubiera cogido, quién sabe, a un perrito o alguna cosa. Se va. La policía empezó entonces a buscar el taxi fantasma. El capitán Castro, jefe de criminalística de tránsito de Bogotá, fue el encargado del caso. Pues desplegamos la tía investigativa y por medio del video que recolectamos en el lugar de los hechos y otros videos más de las diferentes calles y bocacalles, empezamos a identificar unas partes características de este vehículo. La policía confirmó entonces que Wilderson Suárez Salazar sería el conductor que atropelló al niño y luego huyó de la clínica. Aunque Wilderson reconoció que era el dueño del taxi, dijo que él no iba manejando y que justo ese día se lo había prestado a otra persona. Sin embargo, Luz Dari recuerda muy bien su rostro. Sí, ese. Él me lleva y me deja botada al frente del Hospital de la Misericordia. Séptimo Día buscó a Wilderson en varias oportunidades, pero él se negó a darnos una entrevista. La investigación aún está abierta y según el capitán Castro, si este conductor se hubiera quedado en el hospital y no hubiera escapado, quizá las consecuencias judiciales no serían tan graves. Pero ahora deberá pagar por el agravante de haberse fugado. Nadie saldrá con la intención de matar a otra persona. Pero de todas maneras, cuando estos conductores cometen estos errores tan graves, lo primero que deben es auxiliarlo a uno, porque ahí podía estar la salvación de la vida de un niño. Detenerse a auxiliar a la víctima, además de ser un deber, resulta ser un buen negocio para el conductor, pues reduce su culpa. Entonces, ¿por qué en Colombia es tan común que los conductores decidan escapar? Según el representante Carlos Guevara, muchos conductores escapan porque sienten que hay una alta probabilidad de que no los capturen, y si los capturan, de que no les apliquen una pena severa. Es muy preocupante porque hay más de 300 casos hoy en la Fiscalía por este tipo de delitos y solamente una persona formalmente judicializada. Una realidad que le duele a las víctimas. El que me hizo esto a mí debería estar en la cárcel. Pero además de aplicar la ley para las víctimas y para expertos, también hace falta más elementos tecnológicos y personal para agilizar las investigaciones de la Policía de Tránsito. Le trasladamos esta preocupación al general Ramiro Castrillón, comandante de la Policía de Tránsito. Para los familiares de las víctimas, muchas investigaciones de la Policía de Tránsito son demasiado lentas y por eso muchos casos quedan impunes. ¿Usted qué le responde? Tenemos 70 laboratorios a nivel país destinados a investigar esos accidentes específicos. Por supuesto, ahí estaremos investigando, trabajando de la mano con los familiares para lograr esclarecer esos hechos. General, pero ese es el deseo de ustedes, pero la realidad es que muchísimos casos quedan impunes. ¿Qué va a hacer la Policía de Tránsito para que esto cambie? No es solo responsabilidad de las autoridades. El peatón tiene que cumplir unas normas. El conductor de un vehículo debe de cumplir. Si una víctima, después de un accidente, se atiende en el menor tiempo posible, esa víctima se puede salvar. Y es que cada vez que un conductor que atropella a alguien decide acelerar y escapar, las consecuencias para sus víctimas son fatales. Para los papás de Diana, la vida se apagó el día que su hija murió atropellada. Muy duro. Yo siempre tenía un trofeo y era la sonrisa de ella esperándome. Y doña Luz no olvida la ternura de su nieto. Decía que cuando él fuera grande iba a trabajar para que yo no trabajara. Que él me iba a comprar un edificio, que él nos iba a dar muchas cosas. Y Lobsan sufre porque como un valiente soldado quería seguir ascendiendo en el ejército. Te da rabia que no puede parar, me da mucha rabia. Si me hubiera volado una mina, estuviera orgulloso. Por lo menos me hubiera sentido con mucho honor que lo hice por mi país. Hoy ni siquiera quiere soñar. Y soñar también me duele mucho soñar porque sueño que estoy laborando y me levanto y ¿qué voy a estar laborando si no tengo mi pie? Aunque
aunque estos conductores que los atropellaron no hubieran tenido la intención de hacerlo, la decisión de no auxiliarlos y escapar cambió su vida para siempre. Es importante establecer que muchos accidentes ocurren por la imprudencia del peatón o ciclista que terminan atropellados. En estos casos, si el conductor no estaba violando ninguna ley y tenía la vía, además, si cumple con recoger al atropellado y llevarlo a un hospital, la justicia lo tendrá en cuenta y esto le traerá beneficios. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Y también me pueden escribir a mí a través de mis cuentas de Twitter e Instagram, cuyas direcciones también aparecen en la pantalla. Pueden revivir el capítulo completo a través de www.septimodia.com. No se vayan, a continuación, Voz Populi TV. Nosotros nos vemos el próximo domingo en Séptimo Día.